Buenas tardes a todos los maestros y maestras de todo el país. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la formación docente. Les saluda Julio Acuña Montañez, especialista de formación docente, y seré el moderador de este evento, que como todos los viernes aborda diferentes temas relacionados a las orientaciones pedagógicas y al trabajo que vamos haciendo en el aula, en el día a día, tanto a nivel de aula como a nivel de las instituciones educativas. Hoy veremos un tema muy interesante sobre la investigación e innovación en la escuela, cuyo objetivo es reflexionar sobre la relación de la investigación con la innovación en la escuela y además facilitarle a ustedes algunos recursos, algunas fuentes de información disponibles para la investigación. Antes de iniciar, colegas, les pedimos por favor que no se olviden de completar el registro de participantes que se encuentra en la descripción del evento. El mismo que nos va a dar información, como siempre, una información valiosa para la planificación de los siguientes webinars. Les recordamos que cuando ustedes completen el registro de participantes que está en la parte superior o a veces está en la parte baja, ustedes van a recibir un enlace que deben conservar o copiar y a través del cual van a poder, al finalizar, van a poder acceder a la presentación de este webinar, ¿no? Asimismo, también van a acceder a una encuesta de satisfacción que les pedimos completar. Muy bien, ahora vamos a pasar a presentarles la organización del tema de hoy. En el bloque 1 vamos a trabajar reflexiones iniciales sobre el rol de la investigación en la innovación en la escuela. Y en el bloque 2 veremos sobre las fuentes de información, redes disponibles y revisiones sistemáticas para la investigación pedagógica. Ambos bloques van a estar a cargo de Santiago Cueto. Hoy nos honra con su presencia. Él es doctor en psicología educacional por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Actualmente es director ejecutivo e investigador principal de GRAE, desde donde es representante por el Perú del Estudio Internacional Niños del Milenio, coordinador general del proyecto Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrados del Perú, CREER, el proyecto CREER, que muchos maestros, maestras lo conocen, y director del programa Conecta Ideas Perú. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sus principales áreas de interés con educación son educación y desarrollo humano, en particular en contexto de pobreza. Cuando ustedes busquen ahí a Santiago Cueto, lo googleen, van a encontrar una enorme cantidad de investigaciones, de artículos, de trabajos de investigación que están conectados al tema educativo y por eso para nosotros es muy importante hoy la presencia de Santiago, quien pues le vamos a ceder la palabra para sus saludos iniciales. Adelante, Santiago, con tus saludos. Mil gracias, Julio, por la invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes y con todos los docentes que se conectan. Mil gracias. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Y como de costumbre, colegas, para cerrar el evento, cuando vamos a terminar el webinar, vamos a entrar a nuestro siempre significativo bloque número 3, la ronda de preguntas, donde vamos a responder algunas de las preguntas más recurrentes que ustedes vayan planteando y realizaremos un diálogo con Santiago justamente para responder a las consultas de ustedes. Les pedimos que mientras va desarrollándose bloque 1, bloque 2, vayan planteando ustedes sus consultas, sus preguntas para que junto con Santiago pues se vayan absolviendo esas dudas, ¿no? Quiero aprovechar para enviar saludos ya a los maestros, a las maestras que se están conectando, que nos están acompañando, los profesores, profesoras de Chepén, Huaura, Puerto Pizarro, Tumbes, Tacna, Máncora, Pomabamba, Chota, Chiclayo, Piura, Concepción, Trujillo, Lucanas, Loreto, Ascope, Ayacucho, Chimbote, Chosica, Cangallo, Antonio Raimondi, Ayabaca, Moquegua, San Martín, Tambo Grande, Sullana, y también a los maestros y maestras de los distintos distritos de Lima Metropolitana y el Callao, que siempre nos están acompañando, ¿no? Muy bien, colegas. Sin más, entonces, vamos a iniciar el primer bloque denominado Reflexiones Iniciales sobre el rol de la investigación en la innovación en la escuela. Y tenemos para ello a Santiago Cueto, que nos va a acompañar. Adelante, Santiago, con la presentación de nuestro bloque 1.
Mil gracias, Julio. De nuevo a ti y a Patricia León y a toda la oficina de la DIFOTS por invitarme. Eh, a ver, vamos a subir un PPT que espero no tenga información excesiva, pero les sea interesante. ¿Se ve? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo estaba pensando en el tema que me propuso Julio y me acordé de una cita reciente de un funcionario de una oficina de educación, ¿no? Y me dijo que le había dado la sugerencia, la indicación, digamos, a sus funcionarios de innovar, innovar e innovar. Y la verdad es que yo escucho esto hace ya algún tiempo, ¿no? Y las justificaciones son varias y son importantes, no se puede negar. Se habla, pues, de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver, como ustedes saben, con lo que llaman el Internet de las cosas, y entonces la biotecnología y la nueva forma de hacer negocios y la virtualidad, bueno, en todos los procesos, en educación. Entonces dice, tenemos que innovar. Y yo siempre pienso que está bien innovar, pero que les adelanto la idea final de esta parte, uno no puede dejar de pensar que innova para algo, innova para lograr algo. ¿Qué cosa es ese algo que queremos lograr? Esa es la pregunta, a mí me parece más interesante, ¿no? Que la de pensar cómo innovar o en qué innovar. Y entonces hay aquí, yo estaba trayendo algunas, ahora la respuesta de qué queremos de la educación o para qué queremos la educación es una pregunta fundamental que cada uno de nosotros debería hacerse, pero bajo, digamos, un paraguas nacional, ¿no? O si quieren internacional también, pero mirando el paraguas internacional, lo que tenemos es la Ley General de Educación del 2003, 28044, que dice la educación, en su artículo 2, concepto de la educación. La educación, dice, es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de la vida, que esta es una noción que ha cobrado fuerza, y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Si nosotros nos ponemos a mirar para atrás, digamos, lo que ha ocurrido desde que salió esta ley, yo diría que los énfasis que hemos puesto como país no han estado en esta noción amplia, abarcativa de la educación, porque lo que tenemos que hacer, digamos, en el trabajo cotidiano es ver cómo traducimos esto en experiencias relevantes de aprendizaje, en experiencias educativas para distintas personas de la sociedad. Miren que dice instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Podemos mirar el currículo nacional también, de la educación básica, que está vigente desde el 2016 o 2017, en fin, hay modificaciones, el 2017, que tiene 29 competencias. Y dice, la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Aquí hay, por supuesto, y no vamos a ir por cada una de las competencias, como digo, son 29 y ustedes las conocen. Hay un perfil de egreso que habla, por ejemplo, de habilidades ciudadanas. Hay enfoques transversales, entre los cuales está, por supuesto, igualdad de género, y está vigente hay un enfoque de evaluación formativa que tiene que ver con la evaluación como un instrumento para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Y entonces otra pregunta es, ¿qué podemos hacer para que los estudiantes desarrollen estas competencias, ¿no? Y
Y todo esto supone una tarea de lo que se llama en la literatura de estos campos de alineamiento de los diferentes instrumentos, ¿no? Por ejemplo, las políticas de formación de desarrollo docente, las políticas de materiales educativos, y las políticas de evaluación estandarizada. Pero si uno mira las políticas de evaluación, por ejemplo, lo que va a encontrar es que lo que se ha evaluado básicamente en el Perú han sido habilidades de lectura y de matemática, y un poco de ciencias y un poco de ciencias sociales, ciudadanía. Pero aquí están hablando, ¿no es cierto?, en la ley y en las competencias de desarrollo integral, de aprendizaje de 29 competencias, entonces todo lo que tiene que ver con el, qué sé yo, desarrollo físico y desarrollo del cuerpo, todo lo que tiene que ver con el sentido ético, es algo que uno podría pensar mucho más importante, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, innovar, 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 sí, pero ¿para qué? ¿Qué queremos de la educación? ¿Por qué queremos educación? No es una pregunta ociosa, creo. Y les doy un siguiente, una posible meta también nacional. El proyecto educativo nacional, y yo tuve el orgullo de ser parte del Consejo Nacional de Educación en la época en que este último PEN se desarrolló, habla del reto de la ciudadanía plena. Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos, dice en su misión, ¿no?, a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. A mí, bueno, claro, yo he confesado mi participación en este proyecto, entonces tengo que decir, porque realmente estoy convencido de que este es el gran reto, digamos, de la educación, colaborar al fortalecimiento de la democracia en el país, colaborar al desarrollo de habilidades ciudadanas que lleven a esto que se dice aquí en la segunda parte del título, el reto de la ciudadanía plena. ¿Y por qué lo pienso? Porque tiene que ver con retos como la corrupción, que tanto daño nos ha hecho, la violencia, que de diferentes formas nos sigue atacando. Hemos tenido violencia, por supuesto, con Sendero y el MRTA, que fue terrible, pero también estos días mucha violencia contra la mujer, mucha violencia en las calles, y otras formas de violencia, mucha violencia en las redes sociales, por ejemplo. Y el punto que quiero hacer con esto es que la educación tiene que estar orientada a un cierto propósito. No es una educación en abstracto, no es una educación para ningún otro país, es una educación para el Perú. Pero no solo es una educación para el Perú, sino es una educación para el contexto específico en el que ustedes vivan. Entonces, viven, trabajan. Entonces, en el marco de estos grandes metas nacionales que he propuesto, yo creo que, y aquí empezamos a entrar un poco al tema de la investigación, lo que hay que hacer es pensar qué significan este tipo de grandes aspiraciones en los contextos, insisto, en que ustedes desarrollan su labor profesional como docentes, ¿no? ¿Qué retos, qué aspiraciones tienen los niños y niñas jóvenes de su comunidad? Entonces, si la comunidad es una comunidad de altos niveles de pobreza, de altos niveles de contaminación, de altos niveles de violencia vinculados con cualquier forma de, por ejemplo, machismo o violencia de los delincuentes, esos son ejercicios que me parece que los docentes pueden hacer como cuerpos de profesionales en las instituciones educativas para pensar esta gran pregunta que dije y que he repetido, que es ¿educación para qué? ¿Qué queremos lograr? Y la respuesta, miren, no, yo he hablado un poco de lectura y matemática, yo no me quiero pelear con lectura y matemática,
Es importantísimo que los niños, niñas y jóvenes desarrollen sus competencias en lectura y matemática, pero la educación no puede terminar ahí. Tiene que ser un desarrollo integral y para ello seguramente vamos a tener que innovar. Pero déjenme decir algunas ideas adicionales sobre la innovación. Si ustedes se ponen a pensar o incluso revisan el pensamiento, las teorías de grandes innovadores, a menudo lo que van a encontrar es que es muy difícil realmente pensar en innovaciones totalmente disruptivas, ¿no? Una persona que se le ocurrió a alguien que no se le había ocurrido absolutamente a nadie antes. Yo soy poco aficionado, vamos a decir, a biología y una época leía sobre Darwin, las teorías de la evolución, y Darwin tenía un competidor, él se tuvo que apurar un poco para adelantar sus publicaciones para que no perdón un ratito. Entonces, Darwin era una persona que tenía teorías que habían sido pensadas, desarrolladas también por otras personas, y entonces a él se le da crédito por sus publicaciones, pero no es totalmente innovador en el sentido, o sea, fue un innovador, fue un gran teórico, pero construyó sobre teorías y sobre... fue un genio, no le quiero quitar ningún mérito, pero construyó sobre teorías y sobre hallazgos que habían hecho otras personas. En todo caso, uno no quiere llegar o es difícil que uno llegue a ese nivel de genio disruptivo total para proponer alguna de estas cosas, ¿no? Lo que es más común, si ustedes se ponen a ver, es que sobre la base de lo que existe, la gente proponga innovaciones que son mejoras sobre cosas que otros han propuesto, ¿no? Innovaciones acumulativas, digamos. Y tal vez yo trato de pensar un poco en esto, y aquí es que entra la investigación para mí, porque si uno va a ser innovador, tiene que ser innovador sobre la base de los conocimientos existentes, ¿no? Ese es el argumento un poco que estoy tratando de desarrollar. Yo he escuchado a algunos de los gurúes que hablan, digamos, tanto de la innovación, digo, es el discurso que escucho a menudo, que me han llegado a decir, mira, la investigación corresponde al pasado, y nosotros lo que queremos es pensar sobre el futuro, que, o sea, es una afirmación, me parece a mí absurda, porque uno puede terminar innovando, descubriendo cosas que ya fueron desarrolladas por otras personas, por lo tanto se vuelve totalmente ineficiente. Y lo segundo es que hay una trampa en esto. Si uno dice innovar, bueno, ¿qué pasa si logra efectivamente una gran innovación? Inmediatamente dentro de este espíritu tendríamos que descartarla y pensar en otra innovación, ¿no es cierto? Porque la innovación pierde su novedad, digamos, rápidamente en este esquema. Y a mí me parece que lo que hay que hacer más bien es construir sobre lo que se sabe. En algunos casos habrá que descartar totalmente lo que han hecho otras personas porque no funciona, y yo creo que sí, hay avenidas, digamos, de lo que se debería y no se debería hacer. Por ejemplo, con la investigación ya hemos comprobado ampliamente que solamente proporcionar recursos tecnológicos a los estudiantes, a las instituciones educativas, no es una buena idea. Uno tiene que tener, y hay varios estudios que han mostrado esto, uno tiene que tener un modelo pedagógico que le permita colocar los recursos digitales, Internet, como parte de los recursos de la escuela,
para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Si uno no tiene algún tipo de modelo pedagógico, es probable que los recursos digitales sean subutilizados o mal utilizados, ¿no? Y como ejemplo, yo pienso que en el programa OLPC hace más de una década, una laptop por niño, se hicieron cosas muy, muy buenas, pero no había un modelo pedagógico lo suficientemente claro, y entonces en observaciones de clase, en unos estudios que hicimos, encontrábamos que a veces los chicos lo que hacían era copiar en la computadora de lo que los docentes copiaban del libro a la pizarra y entonces a la computadora, y esto no permite, por supuesto, el desarrollo de competencias como las que hemos visto, ¿no? Déjenme contarles también que cada vez que me dicen a mí que hay que pensar fuera de la caja, yo me quedo un poco, es una expresión muy común, ¿no? Lo habrán escuchado ustedes, pensar fuera de la caja, y yo digo, pero ¿qué caja? Y pensar qué fuera de la caja, y qué se piensa dentro de la caja, qué pasa dentro de la caja, ¿no? Y ya de tanto repetírmela, la verdad es que ya ha dejado de ser innovadora, ¿no? Yo sé el espíritu de lo que se quiere decir con esto de la caja es que no hay que dejarse encerrar en una sola forma de pensar, ¿no? Sino que hay que trascender y abrirse, uno de acuerdo. ¿Pero hacia dónde? ¿Para qué? Entonces, esta es la reflexión que dice, no hay que olvidar que la innovación es un medio, lo crucial es identificar con claridad los fines que se persiguen y pensar la forma más eficiente de lograrlos. Bueno, esas son mis reflexiones sobre la innovación. Espero no ser contraclimático y les quiero hablar aquí rápidamente de entonces de dónde viene el conocimiento en la investigación. Entonces hay diseños de investigación, por supuesto, cuantitativos, y ustedes habrán escuchado esta distinción, tal vez, que lo que se busca es vienen un poco influenciados más bien por las disciplinas científicas tradicionales, académicas, naturales, que tienen que ver entonces con una cierta objetividad que supone una distancia entre el que investiga y el que aprende, ¿no? El que participa en la investigación. Se usan variables, ¿no? Sí, entonces hay que cuantificar, ¿no? Finalmente, los fenómenos que queremos entender. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de este chico o esta chica en matemática y lectura? Bueno, 88 y 90% medidas como, con una prueba, con una escala, en fin. Se usan métodos estadísticos que buscan patrones, regularidades, y en el fondo lo que se busca es establecer la asociación empírica, cuantitativa entre las variables y ojalá poder generalizar a partir de los resultados y ojalá llegar a leyes, conclusiones que siempre son difíciles de lograr, pero digamos como aspiración, ¿no? Entre los diseños hay hay diseños preexperimentales también, pero no voy a hablar de esto porque no les permiten ningún tipo de conocimientos, pero por ejemplo, un ejemplo de la vida real, además, en el Perú hubo una evaluación de un programa de alfabetización hace más de una década, y el diseño de evaluación que se usó tenía solamente, si me pueden seguir, el grupo de tratamiento y la medición final. No tenía pretest y no tenía grupo de control. Ese es un diseño preexperimental que no sirve para afirmar nada porque no tienen ustedes con qué comparar qué cosa es lo que han logrado, ¿no? Información cuantitativa, por lo menos. Los estudios descriptivos no buscan establecer relaciones de causa-efecto, sino solamente asociaciones, y entonces se usan estadísticas descriptivas, se usan correlaciones, y la verdad es que uno puede aprender mucho de la asociación entre variables. Por ejemplo, sabemos que el nivel socioeconómico se asocia muy fuertemente con los niveles de aprendizaje de los estudiantes, lo cual genera una situación injusta, ¿no? En otras palabras,
mientras mayor el nivel de pobreza, o sea, mientras más pobre, menos aprenden los estudiantes. Pero no solo sabemos eso, sabemos también por diversos estudios que los estudiantes más pobres suelen ir a escuelas de menor calidad pedagógica. Y entonces esto genera un sistema injusto. Este tipo de estudio es descriptivo y es muy útil. Los estudios cuasi experimentales son los que cuentan con grupo de tratamiento y grupo control para ver cómo funciona, por ejemplo, cuál es el impacto de un programa, pero que no han sido asignados aleatoriamente, entonces de manera estadística hay que hacer controles. Y los grupos experimentales son el non plus ultra de la investigación para establecer relaciones de causalidad, ¿no? Y son muy parecidos en el fondo a lo que se está haciendo con las vacunas, que a uno les dan vacuna y a otro les dan placebo, y se ve la diferencia entre los dos grupos para ver el efecto de la vacuna. Solo que en educación no se puede dar placebo, ¿no? Obviamente. Entonces, usualmente se compara un grupo de control que recibe la educación tradicional y un grupo de tratamiento que recibe algún método enriquecido. Por ejemplo, como decía antes, se le pueden dar computadoras. Entonces uno dice, a ver, vamos a ver cómo aprenden los estudiantes que siguen con sus clases regulares versus los que siguen con sus clases regulares más computadoras. Y la gracia del estudio experimental es que hay asignación aleatoria, al azar se dividen los grupos para que un sorteo defina quiénes caen en grupo de tratamiento y quiénes de control. Los métodos, bueno, ustedes saben, encuestas, pruebas, escalas, entrevistas cerradas, observaciones objetivas, etcétera, y se usa software estadístico como SPSS. Los diseños cualitativos, en cambio, no vienen de las ciencias naturales exactas, tradicionales, vienen más bien de ciencias sociales como la antropología, y entonces ahí dicen ellos el intento de separar completamente a una persona que investiga de una persona que aprende es imposible, porque el instrumento finalmente es la persona que investiga, y todas las personas traemos cargas de subjetividad en nuestros antecedentes, en nuestras historias personales, y más bien hay que reconocer que esas existen, ¿no? Y lo que se busca es tratar de comprender las interacciones entre fenómenos, buscando entender su naturaleza en un contexto y espacio determinado. Entonces, miren qué diferente de lo de arriba de tratar de generalizar y hacerles, ¿no? Uno se mete en una cierta profundidad para entender qué está pasando en una institución educativa, en una comunidad, en un grupo de personas o a veces en un individuo. Hay diseños diferentes, así como arriba había descriptivo, cuasi experimental, bueno, y podrían haber otros, ¿no? Pero déjeme ponerlo ahí en términos generales. Por supuesto, en la investigación cualitativa hay también teoría fundamentada, etnografía, diseño narrativo, fenomenológicos e investigación-acción, sobre lo cual voy a volver. Y como esta no es una conversación sobre estos diseños, lo voy a dejar ahí solo para que los interesados puedan seguir buscando. Y los métodos son bien diferentes también. Hay entrevistas abiertas, que son conversaciones que se van llevando de acuerdo a lo que va saliendo, observación libre, grupos focales, historias de vida. Y ahí me permito recomendarles, les he sugerido un texto de Patricia Ames, Vanessa Rojas y Tavia Portugal sobre métodos, ¿no?, cualitativos, porque esto es algo de lo que se sabe menos. Tal vez se sabe más sobre los cuantitativos. ¿Se usa software? Por supuesto. Si arriba hay SPSS, abajo hay Atlas T y otro software. Yo no soy representante de nadie, por si acaso, pero digamos, hay estos recursos. Y los diseños mixtos, que puede ser una combinación de los anteriores. Como decía un profesor en la universidad alguna vez, sin embargo, ustedes tienen que ser conscientes de qué están haciendo cuando hacen un diseño mixto, ¿no? Porque si se ponen a pensar, las diferencias entre los diseños de investigación son muy fuertes, y entonces combinarlos se hace, vamos a decir, bajo su propia cuenta y riesgo para tratar de entender qué es lo que ocurre. Pero es una posibilidad y se hace mucho los diseños mixtos. Aquí, sí, esta es la última de esta parte.
Entonces, investigación en el aula, fíjense el camino para llegar un poco a esto. Para mí, lo peor que uno puede hacer es tratar de ponerle una especie de piloto automático al trabajo que está haciendo y seguir, es muy fácil, vamos a decir, seguir una serie de métodos y procedimientos y llegar a conclusiones. Administrar un montón de encuestas, calcular correlaciones, promedios, revisar algunos papers, llegar. Y yo a veces leo algunos trabajos y me quedo preguntando, ¿y qué hacemos con estos resultados? ¿Qué relevancia tienen los resultados desde el punto de vista académico, o sea, para el desarrollo de teorías, o desde el punto de vista de políticas, que es para el desarrollo de programas y formas de planificar la educación, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar mucho en esto. Y para esto hay que conocer mucho de la literatura, como se dice, o sea, de la investigación que existe en un determinado campo, y de eso voy a hablar en la segunda parte, ¿no? Pero pensando en el trabajo de ustedes, hay dos posibilidades, diría yo. Si ustedes quieren hacer investigación que quieran publicar de alguna forma o transmitir en algún evento, yo diría que, y están trabajando como docentes en el aula, yo diría que lo más cercano a este diseño es uno cualitativo que mencioné antes de investigación en acción, en el cual ustedes reconocen que son parte del aula, pero de todos modos llevan registros de qué cosa es lo que está ocurriendo y al final pueden tratar de, por supuesto, sistematizar todo esto, compilar la información y llegar a conclusiones. Esta es una posibilidad de un trabajo más o menos académico. La investigación-acción tiene sus cuestionamientos porque realmente el que participa está totalmente comprometido, digamos, en la acción, ¿no? Y esto, insisto, es un poco de riesgo. Ahora, la otra posibilidad de hacer investigación no es con fines, tal vez, de publicación ni de reportes académicos, sino que tal vez ustedes quieran hacer algunos cambios en el salón de clases y quieran evaluar un poco qué cosa es lo que está ocurriendo. Y entonces podrían llevar algún tipo de registros para ver, qué sé yo, si con ciertas prácticas participan más las chicas. En algunos contextos las chicas son menos asertivas, tienen menos confianza, quieren participar menos, entonces ustedes pueden probar algunos métodos y tratar de llevar algún tipo de registro sobre cuáles son los métodos que les permiten a ellas participar más en el salón de clase. O cambiar formas, métodos de evaluación formativa que pensábamos antes para ver cuáles resultan en un mayor compromiso en los aprendizajes para los estudiantes o cosas así, ¿no? Ahora, claro, hay algunos de ustedes que están involucrados en maestrías, en diplomados, en carreras que les exigen una tesis y tal vez ahí lo mejor sea no pensar en investigación en su aula, sino en otros contextos, y para eso vuelvo a lo que dije en la lámina anterior sobre los diferentes diseños de investigación. Entonces, hay que pensar mucho en esto, y a mí lo que me sirve mucho es tener personas con las que uno pueda conversar, ¿no? Y yo estaba recordando aquí la ley de reforma magisterial 28444, y el artículo 12, hablando sobre los tipos de docentes, en fin, dice que hay de innovación e investigación, comprende a los profesores que realizan funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. Yo no le he hecho seguimiento a esta a la implementación de esta parte de la ley. Tal vez Julio o alguien de la IFOT nos pueda contar un poco más, pero está la posibilidad de docentes investigadores, ¿no? Habría que ver un poco qué cosa es lo que ha ocurrido. Entonces, volviendo a lo que creo ha sido la idea central,
no se trata de esta primera parte, en mi opinión por lo menos, no se trata de innovar por innovar, ¿no? Se trata de ver a la innovación como un medio para lograrnos ciertos fines. Y es mucho más importante, me parece a mí, pensar en qué se quiere lograr y de ahí pensar cómo lo logro, que pensar en innovar para lograr algo que no termina siendo del todo claro. Y para mí, a veces el afán de innovar por innovar confunde medios con fines, ¿no? Y la segunda idea que creo he tratado de enfatizar es que la investigación puede dar muchos elementos para el logro de los objetivos que uno se proponga y para la innovación. Y de esto voy a hablar un poco más en la segunda parte. Pero te devuelvo a ti el control, Julio, porque creo que tenemos un poquito de espacio para el diálogo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Santiago, muy amable. Miren, Santiago nos ha ido transitando, primero también creo hasta retándonos con alguna pregunta que es interesante, planteándonos sobre para qué innovar, ¿no? Y qué estamos buscando nosotros con estas propuestas de proyectos pedagógicos innovadores o de la misma buena práctica, ¿no? Que nosotros seguro vamos respondiendo. Nos ha dicho también sobre cómo es importante que nos preguntemos y nos planteemos nosotros sobre esta condición de innovar, sí, pero sobre la base de conocimientos existentes, sobre la base de ciertos elementos básicos, que no se trata de generar, inventar elementos totalmente disruptivos, sino más bien cómo utilizamos lo que existe, cómo utilizamos lo que ya hay en nuestra propia práctica pedagógica y en el discurso, además, de todos los enfoques y teorías que vamos manejando para ir recreando lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre la base de lo que existe, entonces podemos proponernos innovaciones que son mejoras a la práctica, y esas mejoras a la práctica nosotros pues lo vamos haciendo cotidianamente. Hemos vivido durante el 2020 y 2021, por ejemplo, sí creo elementos disruptivos, te diría, Santiago, porque el maestro y la maestra se ha visto de repente puesta en un espacio donde necesita comenzar a reflexionar sobre lo que estaba haciendo y cómo es que en este contexto nuevo, en este contexto diferente, tiene que responder de manera diferente y generar también aprendizajes y desarrollo de competencias. Y eso ha provocado enormes, digamos, como innovaciones, recreaciones de los maestros para poder responder a las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, y eso creo que es muy importante. Quería comentarte que justo el 22 de septiembre se ha publicado una resolución viceministerial, la 277, aprobando las bases del 9º Concurso Nacional de Buenas Prácticas, ¿no? Claro, en la edición bicentenario, buscando esto de lo que tú planteabas de recrear, de replantear la práctica misma, pero y coincido contigo que es necesario también que nosotros como maestros y maestras reflexionemos sobre lo que estamos haciendo para ir justamente a la investigación en paralelo, porque no necesariamente es innovar por innovar, sino innovar a partir de algo, a partir de elementos concretos que nos puedan dar, ¿no? Yo quiero aprovechar un momento este pequeño corte para saludar a los maestros y maestras que siempre nos siguen y que nos están viendo. Quería saludar a los profesores de Chulucanas, Colán, Paita, Andahuaylas, Yacila, Cusco, Pucallpa, Sarumillos, Chupaca, Sarumilla, disculpen, Chupaca, Pacasmayo, El Collao, Paiján, Caylloma, Oxapampa, Barranca, Puno, Guarmey, Bellavista, Tingomaría, Tucumé, Hualgayoc, Hilo. Hay un maestro que escribe ahí que nos está viendo desde el caserío bajo de Chiringal, de Irasola, Ucayali. Así que siempre tenemos maestros y maestras que hacen un enorme esfuerzo por vernos en este espacio, y creo que estas reflexiones que tú nos estás planteando también nos llevan a nosotros a comenzar a pensar y repensar sobre nuestro propio accionar. Buenas prácticas, sí, innovación, sí, pero también ir pensando en la investigación, ¿no? Ahora quiero darte pase para ir hacia nuestro bloque 2, donde vamos a ver un poco sobre estas fuentes de información, sobre las redes disponibles, las revisiones sistemáticas para la investigación, y vemos
¿cómo podemos ligarlo también a esto de las investigaciones pedagógicas o las investigaciones educativas que dice la propia ley, ¿no? ¿Cómo podemos ir hacia esas investigaciones educativas como maestros y maestras de aula, que también hay que reconocer, en muchos de los casos no tenemos mucha práctica en la investigación? Adelante, Santiago. Muchas gracias. Tengo muy buenos recuerdos de varios de los sitios que has mencionado. Hace un par de años estuve en la red rural de Tambo Grande, por ejemplo, viendo el trabajo que hacían ahí, que me parece admirable, ¿no? Pero yo les agradezco realmente que se tomen tiempo para acompañarnos. Ok, vamos entonces con la segunda parte. Y una reflexión sobre lo que tú dices, sí, la pandemia, pues, la necesidad, la emergencia, es una gran provocadora de innovaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo he visto muchos docentes que han hecho una labor casi heroica, digamos, para tratar de llegar a sus estudiantes, porque la primera meta estaba muy clara, ¿no? Llegar a sus estudiantes, hacerlos partícipes, digamos, de todo el proceso educativo a pesar de las dificultades. Y lo que es doloroso, y lo comentaban muchos docentes, es que en algunos casos no han podido, no saben dónde están sus estudiantes, y ojalá que de todo esto podamos aprender para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Ok, entonces en la segunda parte, miren, si ustedes me hablan de investigación, yo les digo que lo más importante, como estaba sugiriendo al final de la parte anterior, es que ustedes piensen qué cosa es lo que quieren saber, cuál es la pregunta de investigación. Yo a veces asesoro estudiantes, trabajo con estudiantes que están haciendo sus tesis de maestría, en fin, y nos pasamos mucho tiempo conversando sobre la pregunta de investigación. A veces vienen con una pregunta inicial y yo les pido que, de nuevo, como decía antes, lean muchos estudios, que lean muchas teorías, que lean muchas definiciones sobre el campo de lo que quieran trabajar para que lo entiendan bien. Lo que no deben hacer, me parece a mí, es embarcarse en encontrar, qué sé yo, una encuesta de tal tipo, otra encuesta de tal otro, y sacar puntajes de ellas y encontrar la correlación entre, qué sé yo, autoestima y rendimiento en matemática, que seguramente les va a dar alguna correlación, pero si ustedes lo hacen sin entender previamente los estudios o lo que pueda significar esto, es un conocimiento hasta cierto punto vacío, ¿no? Otra tentación que uno ve a veces es hacer preguntas que tienen una connotación de un moral o de un valor en el fondo que no es un valor académico o científico, sino que se pregunta, por ejemplo, si tal programa es bueno o malo. Y entonces hay que tratar de especificar, por supuesto, qué significaría bueno o malo. Que uno puede tener, por supuesto, su corazón, y yo aquí le doy la razón a los cualitativos que uno no se puede desentender totalmente del objeto que investiga, ¿no? Y no debería, además, pero digamos, la valoración personal positiva al final tiene que ver con las convicciones de uno, y lo que se busca aquí es un lenguaje académico que nos permita compartir, ¿no? Con ciertos códigos y ciertas normas y ciertos lenguajes que son comunes a todos, ¿no? Entonces, miren, para poder definir bien la pregunta de investigación, para poder entender bien la literatura, o en el caso de ustedes, para poder mejorar o revisar o repensar sus prácticas en el aula, hay muchísima fuente de investigación, ¿no? Yo he puesto aquí algunas que me parece que son
interesantes. La Sociedad de Investigación Educativa Peruana, y voy a mostrarles, porque abrí alguna de estas páginas web. ¿Dónde está la CIEP? Aquí. ¿Se ve, Julio? ¿Sí se ve? ¿La página web? Sí. Gracias. La Sociedad de Investigación Educativa Peruana, no sé si la conocen ustedes, tiene unos 12 años ya, y hacen cosas muy interesantes. Organizan estos seminarios bienales, el último acaba de pasar, o sea, eventos académicos donde nos juntamos los investigadores, y bueno, y no investigadores, gente interesada, y empezamos a presentar los estudios que hemos hecho y empezamos a conversar sobre ellos. Son eventos a mí me parecen interesantísimos, por supuesto, pero de nuevo soy una parte un poco sesgada en esto, ¿no? Se organizan algunos eventos CIEP, aquí abajo están organizando uno pronto, bueno, ahí está el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, sobre retos de la educación secundaria, y aquí se pueden inscribir ustedes para ver más, pero también importante está la Revista Peruana de Investigación Educativa. Si ustedes quieren buscar estudios, y todos estos son de libre acceso, aquí pueden encontrar uno. El siguiente va a ser sobre la segregación educativa, pero si ustedes buscan acá en la revista hay una gran cantidad de recursos. Hay muchas otras revistas peruanas, ¿ya? Si ustedes pueden buscar, pero acá hay una. Si quieren internacionales de libre acceso, a mí me gusta siempre mirar esta, que se llama RINACE, la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, que la coordina Javier Murillo de la Universidad Autónoma de Madrid. Miren, ellos tienen 4 revistas de libre acceso. Esta de aquí, que es la más antigua y la más influyente, REICE, la revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en la educación, y ahí hay cantidad de artículos de todos los países, incluyendo muchos de Perú. La revista iberoamericana de evaluación educativa, de nuevo, académica arbitrada. Arbitrada significa que la revisan pares para ver si los artículos tienen mérito, que también tiene muchas publicaciones. La revista internacional de educación para la justicia social, esta tiene pues un corazón claramente definido, ¿no? Y está vinculada con la cátedra UNESCO. Y la última, este es un tema que me interesa mucho a mí, la revista latinoamericana de educación inclusiva, que está vinculada. El término inclusivo puede abarcar muchas cosas, en este caso se refiere a estudiantes con discapacidad, ¿no? Es un tema tan importante en el Perú, por supuesto. Entonces, aquí hay algunas revistas. Yo he puesto un par más y yo les voy a compartir. Esto no lo tienen que anotar, por favor, ¿ya? O si quieren, bueno, lo pueden anotar, pero yo voy a compartir esto con Julio para que lo ponga libremente a disposición. Está esto que les acabo de decir, la CIEP, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, que me parece maravillosa. RINACE, que me parece que es muy seria y tiene todas las revistas que les acabamos de contar. Bueno, este estudio, ustedes también sabrán disculpar, es un estudio en el que yo estoy vinculado hace años, un estudio longitudinal en que seguimos a niños y niñas desde el año 2001, viendo todo su desarrollo, y tenemos una gran cantidad de publicaciones sobre educación. Y la última se llama RISE, que el nombre es en inglés. Si ustedes hablan inglés, puede ser que les interese, sobre reforma. Es otro tipo de trabajo, es sobre reforma de los sistemas educativos en varios países. No incluye el Perú, lamentablemente, pero me parece que igual puede ser interesante. Y aquí hay un buscador, seguramente varios de ustedes los conocen, me olvidé de ponerlo en el PPT, pero ahí está. Google Académico, y si ustedes ponen algún tema, cualquiera, por ejemplo, este que acabo de poner, segregación escolar, y les pide que busque, le van a aparecer una gran cantidad de artículos. Entonces, Google Académico,
y esto es gratis. Y me parece que uno puede aprender mucho de este tipo de experiencias. Ahora, ¿qué pasa? Si uno se pone a leer un estudio y empieza a ver estudio por estudio, a veces encuentra que existe un resultado en una dirección y luego lee otro documento y existe un resultado en la dirección opuesta. Y entonces uno dice, bueno, uno de los dos está mal. No necesariamente. Puede ser que uno se hizo en Perú y otro se hizo en Colombia y entonces el contexto era diferente, o uno en Perú y otro en Canadá, por hacerlo más diferente. Y entonces un mismo programa que puede haber funcionado en Canadá tal vez no funcionó en Perú, o tal vez la intensidad del programa de Perú era diferente de la de Canadá, y entonces eso explica las diferencias. Y entonces uno se jala un poco los pelos y dice, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo organizar una síntesis de todos estos documentos? Y esta pregunta es importante porque a veces muchos de ustedes tienen poco tiempo para mirar los documentos, ¿no? Si tienen mucho tiempo, léanse todos los papers, todos los estudios, ¿ya? Maravilloso, muy divertido. Si no tienen mucho tiempo, si ustedes quieren ver un resumen, pueden ver lo que se llama, y han empezado a aparecer hace algunos años, poco más de una década tal vez, no sé. No, en realidad había metaanálisis antes, pero bueno, las revisiones sistemáticas como forma, como método de investigación, lo que les permiten es, se juntan investigadores que dicen, mi pregunta de investigación es, ¿qué se puede saber, por ejemplo, sobre el impacto de los programas de educación digital en el aprendizaje de los estudiantes? Y entonces, ¿qué hacen? Hacen una búsqueda, así en el Google académico, como les he mostrado, o en otros, de todos los documentos que haya sobre el tema de educación digital y aprendizajes. Entonces, ¿qué hacen luego? Luego de ver todos los papers, que pueden ser cientos y a veces miles de papers, de estudios, quiero decir, botan, tiran a un costado todos los estudios que no hayan sido muy rigurosos, porque ustedes saben que hay buenos estudios y malos estudios, como todo en la vida, ¿no? Entonces sacan de la revisión todos los malos estudios y se quedan solamente con los estudios de alto rigor académico que sean relevantes para el tema. Y entonces hacen un resumen cuantitativo, un promedio, si quieren, para decirlo en términos sencillos, un promedio de los resultados de todos los documentos que existen. Y hay varias páginas que hacen esto, que les voy a mostrar en un segundo. El Skills Bank, del Banco Interamericano de Desarrollo, Suma, la plataforma de prácticas educativas, y un par en inglés, ¿ya? Esta me gusta mucho a mí, What Works Clearing House, qué cosa funciona, o sea, el almacén de lo que funciona, digamos. Y 3IE, que es la Iniciativa Internacional de la Evaluación de Impacto. Entonces les muestro un poquito para que no sea solamente palabras. A ver, empecemos con las de inglés. Skills Bank, esta es la del BID, ¿no? Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces les dice, a ver, ¿qué quieres mejorar? Si quieres mejorar de 0 a 5 años, bueno, cognición infantil, conducta infantil, son los temas sobre los cuales tienen documentos. Si ustedes quieren mejorar primaria, 6 a 11 años, miren, el tema es grande, aprendizaje en primaria, 12 a 17 años, matrícula, graduación o aprendizaje, y más de 18 años, ingresos laborales. Vamos a ver primaria, que, a ver, de repente hay más, tal vez hay más docentes acá. Si yo le doy a primaria, entonces, lo que me dicen es que en la revisión vienen poquitos estudios, ¿no? Pero evidencia de efectividad para el tipo de programa tutoría individual, sí hay.
En América Latina y el Caribe no hay, pero en el resto del mundo sí hay. Tecnología guiada con tiempo adicional. Esto significa no darle solo tecnología, sino guiarlos sobre el uso de la tecnología y que tengan tiempo para aprender. Hay evidencia en el mundo, pero no en América Latina. Enseñanza en grupos pequeños. Hay evidencia a favor en el mundo y en América Latina, y elaborar planes de clase también. Y entonces aquí tienen ustedes algunos temas de lo que funciona. Y si yo le doy a cualquiera enseñanza en grupos pequeños, por ejemplo, lo que me va a citar son los documentos que están aquí. Y yo puedo leer cualquiera de estos y acá está el resumen y el país donde se hicieron. Qué bonito, ¿no? Digo yo, no sé. Cada uno tiene su creencia sobre lo bonito, pero esto para mí es muy bonito. Otro en español. Bueno, Suma. Suma es un laboratorio de investigación e innovación. Ahí está innovación. Investigación e innovación. Está bonito, bien. En educación para América Latina y el Caribe. Ellos han usado otra base de datos para hacer este tipo de revisiones sistemáticas, y entonces dicen que hay, acá les da algo más, les dice seguridad de la evidencia, bueno, de 2 a 5 puntos, acá no están muy seguros y el costo es bajo, ¿no? ¿Qué cosa les da seguridad de la evidencia? Algo parecido a lo que veíamos hace un ratito, ¿no? El aprendizaje colaborativo, cooperativo, trabajar con los estudiantes en grupos pequeños y que colaboren. Tiene 4 estrellitas de 5, digamos, y es barato. Esa parece una buena intervención. Igual, clases individuales tiene evidencia de impacto, pero fíjense que es carísima. Y así. Y si ustedes le dan a cualquiera, pueden ver. Y pueden ver acá, además, evidencia. Si ustedes quieren uno que tenga mucha evidencia, y voy a poner que tenga 4 estrellas, bueno, me ha reducido el número de intervenciones. Ninguna tiene 5, pero el aprendizaje colaborativo está simpático según ellos porque tiene bastante seguridad de evidencia y cuesta poco. Y entonces ustedes pueden ver acá una definición y qué cosa es un resumen y el costo. Y entonces esto está simpático para lo que ustedes puedan hacer. Si nos movemos al mundo de inglés, de lo que les acabo de decir, está esta, ahí de repente pueden practicar su inglés, pues a veces muchos docentes son buenos leyendo, no tanto hablando, que siempre es, ¿no? más complicado, pero ese es el almacén, el clearinghouse de lo que funciona basado en la evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué funciona para alfabetizar, para que enseñen a leer? ¿Qué funciona para que aprendan matemáticas, ciencia, para control de conductas? Charter schools son unos colegios en Estados Unidos donde se preocupen. Excelencia en los maestros, el aprendizaje de inglés, discapacidad, ¿no? Los primeros años. Y entonces para cada uno de estos, kindergarten a grado 12, que allá son 12, el camino a la graduación y post-secundaria. Entonces, para cada uno de estos, si yo le doy matemática, entonces me va a decir los programas que existen y ustedes pueden hacer aquí una mirada de cada uno de estos y hasta comparar y ver cómo funciona, ¿no? Pero si vieran Knowledge is Power, Keep, este programa, y aquí hay estudios, y ustedes pueden mirar, y de nuevo espero que esto les parezca relevante. El International Initiative for Impact Evaluation, ese S3IE, también está en inglés, pero si ustedes le ponen acá Education, hay un texto muy influyente, bueno, muy interesante, no sé si muy influyente, pero muy interesante sobre lo que ha ocurrido en educación, que es este informe de aquí, mejorando la efectividad de las políticas y los programas, y aquí hay otros ejemplos de programas en educación, ¿no? Y creo que les he presentado lo
lo principal de lo que había aquí. Entonces vuelvo a mi PPT. Ojalá que el tour lo haya hecho un poco más dinámico para que vean ustedes el tipo de cosas que se pueden buscar tan fácilmente ahora, ¿no? En Internet es una maravilla. Pero si ustedes van a hacer investigación, y vuelvo al tema que nos convoca, a mí me parece que a menudo es importante establecer teoría de cambio. Miren, en muchos casos se han hecho estudios en educación en el cual, por ejemplo, se les da computadoras a las personas y se espera que aprendan más, pero no se tiene claro desde el inicio cómo es que debería ocurrir el cambio, ¿no? Y entonces, la teoría del cambio es una herramienta que se usa mucho, no sé si la conocen, seguramente varios de ustedes sí, que presenta las diversas relaciones entre las acciones y resultados, identifica las relaciones entre los diferentes niveles de cambio y se evidencia la ruta necesitada para conseguir cierto cambio sistemático. Entonces, si ustedes tienen disculpen que esté en inglés, un resultado de largo plazo que quieren alcanzar, ¿qué cambios deberían facilitar esto? Y qué cambios o qué insumos o qué productos o qué procesos deberían llevarles a ustedes a los cambios, o sea, provisión, digamos, de un recurso o lo que sea, que llevan a ciertos cambios intermedios que llevan a un cierto cambio final. ¿Cómo se hace una teoría de cambio? Pues se hace pensando en la teoría y también pensando uno mucho y conversando con la gente en el campo, ¿no? Que ustedes son los expertos. Entonces, acá están, si ustedes ponen teoría de cambio van a encontrar muchos textos, ¿no? Hay que tener una visión de éxito, que es la meta de largo plazo. Hay que tener ciertas precondiciones que tienen que ocurrir. Bueno, acá hay algunos ejemplos, pero, por ejemplo, yo a menudo pongo como precondiciones que el programa tenga apoyo de los directivos de la institución educativa, porque sin el apoyo es bien complicado. Y por supuesto apoyo también de los docentes, ¿no? Intervenciones, qué cosa es lo que hay que intervenir, ciertos supuestos que tienen que ver con, qué sé yo, con recursos y continuidad del programa, y algunos indicadores que ustedes van a medir para que sepan qué cosa es lo que ha cambiado y si el programa tiene o no tiene efecto en la secuencia, en la cadena, qué cosa es lo que explica este efecto. Y entonces este es un ejemplo, de nuevo, disculpen que no está que está en inglés, pero hay un resultado final, hay una intervención que genera ciertos cambios y estos cambios van apuntando a un cambio final y hay indicadores que son los que ustedes van a medir. Este no es el dibujo que tienen que hacer siempre. Este es un ejemplo de dibujo. Hay dibujos de todos los tipos y ustedes pueden ir haciendo el suyo propio. De nuevo, esta es una metodología que me parece a mí interesante, tanto para planificar, rediseñar un programa, para ser innovadores, si quieren, volviendo al tema, como para plantear una investigación. Porque si ustedes quieren plantear una investigación, no necesariamente tienen que poner la teoría de cambio en el documento que escriban, pero sí me parece que vale la pena que ustedes la dibujen y la piensen como para pensar después cuáles son las variables o los temas que van a analizar, ¿no? Y esta es mi pantalla final, Julio. Tengo algunas reflexiones finales, entonces, digo, la investigación puede cumplir un rol fundamental en el desarrollo de políticas educativas, mejorando su eficacia y su eficiencia, ¿no? Yo he visto muchos programas, lamentablemente en el Perú, que han sido descontinuados sin haberles dado una oportunidad, ¿no? Sin haber analizado su impacto, sin haber hecho estudios sobre lo bueno o lo malo que pudieran haber tenido. En un texto de Roberto Bustamante hace poco, hablando de educación a distancia, educación y tecnología, él decía que el gran problema de los programas en este campo había sido que no habían tenido continuidad. Entonces llega un gobierno, dice Huascarán, llega el otro gobierno y dice, no,
Huascarán no, o el EPC, y llega otro gobierno y dice, no, 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 o el EPC no, y empieza con otro, y en la mayoría de estos casos no tengo o no tenemos, digamos, evidencia. Por último, puede ser que el programa no haya funcionado, pero algo se puede aprender del programa, ¿no? Si un programa realmente es un desastre, bueno, habrá que descontinuarlo. Pero ¿qué podemos aprender de él? ¿De dónde sacamos las lecciones aprendidas? Entonces, la investigación, la evaluación de programas puede servir mucho para considerar esto. Al decir esto, yo no estoy diciendo que la investigación dicte las políticas o diga, bueno, según la investigación hay que hacer esto. En primer lugar, porque la investigación a menudo no tiene ese tipo de exactitud como para decir qué cosa es lo que se debería hacer, ¿no? Pero a mí me parece que los investigadores haría bien, digamos, los políticos en sentarlos a la mesa, ¿no? Sentarlos a la mesa como personas que tienen que ver con los programas y que pueden entender un poco más lo que estoy diciendo aquí, los aspectos coyunturales de la política, los recursos disponibles, que no solo es en dinero, sino es en humanos. Si uno quiere hacer un programa muy avanzado, por ejemplo, ¿no? En el aprendizaje de inglés, bueno, tiene los recursos humanos para hacer un programa amplio de inglés, hasta qué medida, y bueno, a eso hay que considerarlo en el planeamiento, ¿no? Y también las preferencias de los actores principales, y sobre esto me acordaba, no tengo la frase exacta, ¿ya? Ni la referencia, lo estoy buscando en internet, no la encuentro, pero la escuché una vez en un seminario y me encantó, de un político venezolano, no de esta época, sino de antes, que decía, el político decía, es preferible estar errado con el pueblo que acertar sin el pueblo. Me pareció una frase notable de honestidad política, al mismo tiempo que un poco terrible, ¿no? Y un poco cínica, porque está diciendo que a sabiendas está implementando una política errada, pero lo que yo rescato de la frase es que si uno quiere a menudo hacer cambios en cualquier campo social, tiene que entender la lógica de los políticos también para plantearla de una forma que no sea suicida para ellos, sino que se logren avances considerando todas las opiniones de los participantes, ¿no? Y una última reflexión que Julio también creo que la hacía en una conversación previa. A menudo en las facultades de educación y en diferentes disciplinas no hay una gran formación sobre investigación, ¿no? Entonces no se aprende mucho sobre marcos teóricos para investigación, sobre métodos, sobre interpretación de resultados. Entonces yo me acuerdo varias veces haber presentado resultados y no haber tenido mayor reacción de la gente que trabajaba en los programas. Y después de conversar mucho con estas personas, lo que me quedó claro es que la forma en que yo lo había presentado no era una forma que permitiera conectar con estas personas. Entonces uno, si hace investigación, tiene que presentarla para poder interactuar. Espero que haya ocurrido eso en esta sesión, para poder interactuar y poder ser comprendido por sus contrapartes, por un lado. Por otro lado, sí me parecería muy importante que en la formación de docentes hubiera un poco más de énfasis en métodos de investigación, no para que los docentes sean necesariamente investigadores, ¿no? Pero sí para que sean consumidores de investigación. No me gusta a veces comparar educación con medicina, pero déjenme hacerlo por esta vez. Muchos médicos no son investigadores, pero en general los médicos pueden entender qué cosa es lo que dicen los documentos y qué implicancias tienen para lo que ellos están haciendo. O los laboratorios y las diferentes empresas encuentran forma de hacérselo llegar. Tal vez deberíamos tener un poco más en eso, ¿no? Educación ha sido un campo, me parece a mí, dominado mucho más por la filosofía y por los pensamientos y las convicciones de la gente que ha tenido más poder, sin dejarnos llevar un poco por la evidencia. En economía, esto ha cambiado un poco porque nos dimos pues un contrasolazo bien fuerte con las políticas de los 90, 80, perdón,
que no tuvieron mayor impacto en el crecimiento económico, al contrario, se generó mucha pobreza y de ahí se aprendió mucho. Entonces hay muchos especialistas en economía que saben mirar una serie de indicadores. En educación creo que necesitamos todavía crecer en eso, por lo cual me pareció que tenía que aceptar esta entrevista y esta conversación, y lo he hecho con muchísimo gusto y ojalá les sea relevante. Yo voy a dejar el PPT para que lo puedan usar. Y Julio, entiendo que hay algunas preguntas. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo quieres hacer? Sí, Santiago, muchísimas gracias. En primer lugar, muy interesante lo que tú nos has planteado. Sí, ya hay algunas preguntas que estamos viendo, pero yo quería un poco resaltar lo que habías planteado, que para mí es muy relevante y además por la misma interacción de los maestros, ¿no? Le hemos dejado esa duda, ese cuestionamiento entre innovación e investigación que creo que es bueno y es necesario para ir avanzando en todos los procesos, ¿no? También decirle a los colegas, porque los colegas están preguntando sobre el material que has compartido en esta tarde, noche, decirle que no se olviden de llenar el registro de participantes. Está fijado en la parte baja de los comentarios. Ustedes vayan a la parte de baja del comentario y van a encontrar, también en la parte superior está fijada, así que van a encontrar ahí el registro de participantes. Completen el registro de participantes y van a tener un enlace. Guarden por favor ese enlace, ni bien termine el evento, van a poder acceder a la presentación de Santiago, y ahí están también los enlaces dentro de la misma presentación, como lo ha planteado Santiago, para acceder a muchos recursos de investigación, que creo que es importante, como decía Santiago, cómo es que vamos accediendo a esos recursos, a esas fuentes, que nos brinden algún tipo de información de calidad, en primer lugar, que nos miren también, que nos vayan señalando un poco las rutas de hacia dónde va la investigación cualitativa, cuantitativa sobre el tema educativo, y cómo es que ello nos puede alimentar a nosotros para ir generando otras miradas, otras remiradas también de repente lo que ya estamos haciendo, ¿no? No es que lo que estemos haciendo esté mal, sino más bien cómo potenciamos lo que hacemos, cómo generamos nuevos elementos, nuevas rutas de trabajo de lo que ya está haciendo el maestro y maestra en el aula. Creo que también como sociedad tenemos una gran responsabilidad de comenzar a llevar la investigación, primero en la escuela, a nivel del magisterio, a nivel de los maestros y maestras que somos parte de todo este proceso, pero también luego al aula, porque los alumnos, los estudiantes tienen que comenzar a encontrarse con elementos mínimos de investigación, dejar esa mirada unitextual, hay veces, porque todavía en muchos casos en nuestras escuelas felizmente cada vez menos somos unitextuales, hay que comenzar a mirar más bien la multiplicidad de información y de fuentes a las cuales podemos acudir, ¿no? A la vez señalarte, Santiago, que ya tenemos preguntas, vamos a elegir las más reiterativas que nos parece que pudiesen trabajarse con tu persona, ¿no? Una es de la profesora Hilda, bueno, está referenciada como Hilda, ¿ya? Y en este caso ella nos dice, si tienes alguna referencia sobre en qué país sobresale o se está haciendo esto de la investigación educativa, cómo vamos a nivel latinoamericano o en otros espacios, para ver también cómo eso se conecta de repente con nuestra propia realidad peruana, ¿no, Santiago? Adelante, Santiago. Sí, muy buena pregunta, Hilda, muchas gracias. Mira, no voy a hablar pues de Estados Unidos, Canadá, Europa, donde existen tremendas asociaciones. La más grande es probablemente AERA, se llama, la Asociación Americana de Investigación en Educación, que reúne a no sé cuántos miles todos los años. Pero hablemos de América Latina. En México existe el COMIE, que lo pueden buscar, el Consejo Mexicano de Investigaciones Educativas, que tiene un evento muy grande también y muy interesante. En Brasil hay 2 o 3 asociaciones de investigadores. No hay mucho más, creo, como asociaciones de investigadores. En Chile se ha formado una recientemente. En Argentina existe una sobre educación comparada. Y luego está la CEP de Perú, que mencioné antes,
pero probablemente buscaría en COMIE, pero, que son los mexicanos, como dije antes, pero para hacer un punto adicional en esto, porque es que no hay tanta investigación, ¿no? O sea, lo que hay, claro, en el Perú son muchas evaluaciones estandarizadas, pero como investigación, a menudo me llaman personas del Ministerio de Educación y me dicen, ¿qué sabes sobre este punto? Y la verdad es que a veces hay algún estudio, otras veces ninguno. Lo que pasa es que hacer investigación es costoso, entonces alguien tiene que financiar el tiempo de los encuestadores, de los investigadores, del procesamiento de los datos, etcétera. Y ese alguien usualmente en los países son las agencias de investigación. Bueno, en el Perú tenemos el CONCITEC y se logró hace 2 o 3 años recién que incluyan en su agenda de investigación temas de ciencias sociales, incluyendo educación, ¿no? Ahora que están hablando de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ojalá podamos hacer fuerza entre todos para que incluyan a la educación como parte de su agenda de investigación, y no solo las más tradicionales vinculadas con ciencias naturales y con temas vinculados con la productividad en diferentes sectores, ¿no? Gracias, Hilda. Ok, Santiago, muy bien, gracias. Mira, justo sobre lo que yo te estaba comentando de cómo vamos entrando a esta investigación en la escuela a nivel de los maestros, maestras, pero también en el aula, ¿no? Hay un profesor, el profesor Sam Salas, que hace un comentario y nos dice que es muy importante lo que estás presentando, y él señala que se acaba de concluir Eureka, que es un concurso, ¿no? Al nivel de UGELES, y que en este concurso escolar sobre investigación en ciencias sociales observa hay una predisposición de los estudiantes, pero también mira como que hay todavía ciertas falencias o necesidades de fortalecer las asesorías. Una debilidad, por ejemplo, dice él, es el planteamiento del problema o la interpretación teórica de las fuentes, ¿no? Y creo que ahí tiene mucha razón porque, como te decía, todavía no estamos entrando a esto de los recursos, las fuentes, cómo hacemos el tratamiento. En las ciencias sociales hay una capacidad que tiene que ver justamente con el manejo e interpretación crítica de las fuentes como capacidad dentro de una competencia, pero estamos en un proceso todavía. Entonces, él se plantea y te pregunta más bien ya a ti, ¿qué podría sugerir frente a esta problemática que nos está planteando el profesor Sam Salas? Adelante, Santiago. Sí, profesor Sala, muchísimas gracias, qué buena pregunta y me alegro, Julio, que tú hayas retomado este tema porque conoces esta iniciativa que yo no conocía, pero efectivamente, uno a veces escucha a los docentes universitarios que dicen, oye, pero ¿qué han aprendido estos jóvenes en la primaria y la secundaria? Porque no saben buscar fuentes, no saben armar un argumento, no saben redactar un ensayo, y en muchos casos yo creo que tiene razón. Y lo que pasa es que todo se aprende, pero todo se aprende con la práctica y con la retroalimentación, ¿no? En esto de lo que les mencionaba antes de Suma, uno de los temas que sale, no lo mencioné, pero ahí está, como sus resultados, es que la retroalimentación es una de las formas más potentes para aprender. Y yo creo que esto, a ver, disculpen, este es un rollo personal, pero yo creo que esto tiene que ver con un énfasis cerrado que le hemos estado dando en la educación, un énfasis excesivo, en mi opinión, a lectura y matemática, a pesar de todas las falencias que tenemos ahí y a pesar de la importancia que tiene la matemática. Perdón, voy a enchufar mi computadora porque si no me bota. Ya. Uno tiene que prestarle atención también a este tipo de temas, a la búsqueda de bibliografía, a la elaboración de argumentos, al debate para contrastar ideas de una manera civilizada, democrática, ciudadana. Y yo no sé, Julio, y de repente aquí los mismos participantes nos pueden decir cuánta formación hayan recibido ellos mismos para poder trabajar con sus estudiantes estos temas, ¿no? Y si sienten que falta algo de esto, a mí me parece que esa es una labor importante a lo largo de toda la escolaridad, pero principalmente en los últimos años de la secundaria, ¿no? Todos estos temas son muy importantes, o sea que muy buena pregunta. Y yo diré que cuando era chico, ahora es mucho más fácil, ¿no? Cuando era, bueno, no sé, pero claro, cuesta, ¿no?
porque hay que tener acceso a recursos digitales, internet, pero cuando yo era chico había uno que ir a la biblioteca y hacer fichas y buscar cada uno de los libros y era qué tal trabajo, ¿no? Ahora es mucho más sencillo y lo que hay que hacer más bien es resistir tentaciones como usar Wikipedia, porque no es una fuente muy seria, sino ir a las fuentes más serias de investigación. En fin, es todo una destreza que se puede adquirir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Santiago. Sí, a mí me parece interesante lo que tú planteas y de verdad hemos transitado por muchos procesos, ¿no? Que ahora facilitan la investigación. Y reiterarle algo a los colegas que están muy interesados en la presentación que has hecho hoy, que por favor ingresen al registro de asistencia, al registro de participantes, para que puedan acceder a la presentación. Y voy a conectar esa sugerencia a los maestros con una consulta sobre una docente, no sé si es maestra de la institución educativa San Nicolás de Chiclayo, ¿ya? Dice que los recursos que ha presentado les parece muy interesante para investigar, pero está preocupada si las páginas que has presentado dan acceso gratuito para buscar esa información o hay algún tipo de costo. No sé si pudiésemos precisarle, aclararle un poco sobre lo que has presentado en esta noche, Santiago. Muy bien, muchas gracias, docente de Chiclayo. La mayoría de lo que he presentado es gratis, pero les va a pasar, ¿ah? Les va a pasar que van a decir, encontré este estudio muy interesante, se publicó en la revista tal y cual, que salió el año, y van a buscarlo y encuentran que la revista, estas son publicadas por editoriales, y las editoriales viven de vender esa revista, entonces muchas veces esa revista o ese artículo no está disponible. En los casos que yo le he puesto, sí. Pero si no está disponible, mi sugerencia es que vayan, se asocien de alguna forma con una biblioteca pública del lugar o con una biblioteca de un ISP o de una universidad, porque ellos a menudo tienen convenios con las editoriales que les permiten bajar los artículos, ¿no? Si llegan al caso de que un artículo les cuesta, pueden tratar de buscarlo de manera legal, por supuesto, en una biblioteca, porque, insisto, están a veces en los buscadores. Pero la mayor parte de lo que yo he presentado aquí es gratuito, sí. Sí, y qué importante, Santiago, esto del acceso a la información, pero información de calidad, ¿no? Información de calidad que nos presente también información, investigaciones que hayan hecho ese tratamiento a la fuente, a la indagación, a la investigación misma, y que sirva como un soporte para los maestros, maestras, y eso también ir trasladándolo al aula, ¿no? Porque al final el aula es la que va a ser repercutida porque el maestro comienza a plantearle al estudiante preguntas o situaciones que los vayan problematizando un poco más, ¿no? Te comento, siempre tenemos preguntas, quiero abusar un segundito de tu tiempo, pero siempre tenemos preguntas de colegas inicial, ¿ya? Que a veces es complicado responderle. Las colegas inicial, ellas también se preocupan por ir mirando la trayectoria de lo que se va construyendo, ¿no? Entonces te escuchan y una maestra se pregunta si en inicial se puede hacer investigación-acción, siendo los niños tan pequeñitos. O sea, ¿qué pudiéramos sugerirle, Santiago? Con eso vamos terminando la ronda de preguntas. No hay ninguna limitación para hacer investigación-acción con las personas de inicial. Aquí lo que van a tener que hacer es, si se quieren iniciar en esto, creo que había alguna pregunta también sobre cómo llevar buenos registros. Yo sé que existe, he leído algunos documentos, pero yo en lo personal nunca he hecho investigación-acción porque me resulta complicado esto de combinar los roles, pero se puede hacer perfectamente. Entonces lo que hay que buscar es un buen manual de investigación que incluya procedimientos para hacer este tipo de trabajo y luego ejemplos de investigación que van a venir de revistas, sobre todo con un giro cualitativo, ¿no? Que hay muchas revistas de investigación en el Perú y en América Latina en las cuales se pueden ir buscando, ¿no? Esto que sugerí del Google académico. Pero volviendo a la pregunta, no hay ninguna restricción para hacer investigación-acción en cualquier nivel que uno haga o dentro o fuera de la institución educativa. Se puede.
Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Hoy nos has acompañado en este espacio. Es un espacio de maestros y maestras y de público en general, porque te cuento que cuando vemos los registros de participantes, también nos ven algunos colegas de las universidades, de institutos y de diversos espacios educativos. Yo agradecerte por esto, recordarle a todos los colegas que nos ven que agenden y estar atento a las convocatorias que vamos haciendo por las redes del Ministerio de Educación y Proeduca. Docente al Día Webinar tiene como dos líneas de intervención, ¿no? Uno del lado socioemocional y otro en el lado pedagógico, por eso es que todos los viernes estamos saliendo. Y bueno, agradecer a Santiago Cueto, director ejecutivo e investigador principal de GRADE, por acompañarnos en este espacio. Ha sido muy interesante las reflexiones que nos has llevado, Santiago, y más bien ahora sí darte la palabra para la despedida. Bueno, es difícil el tipo de cosas que hemos cubierto hoy perfectamente hubiera podido ser un semestre en la universidad o hasta más, ¿no? Entonces yo lo que espero nada más es que les haya servido un poco para pensar, ojalá que, en fin, de manera, ya sea que estén de acuerdo o que estén en desacuerdo con lo que he dicho, quieran seguir mirando este tipo de recursos y formarse su propia opinión, ¿no? Si los motiva a seguir pensando, a mí me parece que eso está muy bien. Ya saben que no es innovar por innovar, voy a insistir en eso una vez más. Y felicitarte a ti, Julio, a Patricia León, agradecerle por la invitación y qué bueno que sigan con estos eventos y qué bueno que los docentes se conecten. Un saludo a cada uno. Sí, quería comentarte que siempre estamos ahí y además comentarle a los maestros que no se olviden que estos webinars quedan grabados y luego lo van a poder compartir, ¿no? Bueno, para ir despidiéndonos, quiero recordarle a todos los maestros y maestras, al público que nos está viendo, sobre la importancia de respetar las normas establecidas para evitar la propagación del COVID-19. Hay que cuidarnos mucho, hay que seguir con esos cuidados de bioseguridad que son necesarios, usar bien la mascarilla, cubrirnos la boca, la nariz, cuidarnos mucho en los espacios cerrados, hay que estar atentos, a veces nos confiamos, pero todavía está prevista una tercera ola, así es que somos nosotros, maestros, maestras, quienes vamos dando esos elementos de protección y de cuidado a nuestra familia, a nosotros mismos, y si estuviéramos en alguna semipresencialidad, a nuestros estudiantes, ¿no? Hay que evitar entonces promover esas reuniones y hay que interesarnos mucho por la vacuna. La vacuna salva vidas, pongamos el hombre, no se olviden que una vacuna es ninguna, hay que ir a la segunda dosis y eso nos va a dar, pues seguro, mayores elementos para poder estar pronto reencontrándonos, abrazándonos y estar seguro en algún taller presencial ahí con Santiago. Bueno, Santiago, yo quería invitarte a colocarnos la mascarilla como parte de nuestro compromiso ciudadano con este proceso que estamos viviendo, que aún no concluye, pero que como maestros, maestras y ciudadanos en general, esa ciudadanía plena que tú has conversado hoy, estamos pues pasándolo, ¿no? Muy bien.